cuestiones generales y especiales respecto del delito de la ley aplicable a los hechos que se han ventilado en esta audiencia y las peticiones de las partes. Así que yo voy a dar lectura, es un tanto extenso. La primera parte es casi una reiterancia en mayor o menor medida de las instrucciones iniciales, pero es para reforzarlas, y luego se habla de cómo se debe desarrollar la deliberación, elección de autoridad y demás. Bien. Bueno, estas instrucciones finales completan las instrucciones iniciales que se brindaron al comienzo del juicio, por lo que ambas tienen la misma importancia. Este documento es la versión escrita de las instrucciones finales que yo les voy a explicar en este acto. Y este documento le brinda al jurado las herramientas legales para tomar una decisión, pero de ninguna manera le indica al jurado qué decisión deben tomar. Quien les habla tiene prohibido participar en la decisión del jurado. Solo puedo dar las instrucciones sobre la ley para que ustedes decidan en forma libre y soberana. Si algo de lo que se dijo, lo que yo dije o hice durante el juicio les hizo creer que el Poder Judicial prefiere un veredicto por sobre otro, por favor, ignórenlo y descártenlo. A continuación hay un índice de las instrucciones para que ustedes lo tengan en claro. Voy a leer las obligaciones del jurado en la deliberación. La primera obligación es definir los hechos probados. Antes de pasar a analizar qué dicen las leyes, el primer deber del jurado es decidir cuáles son los hechos que quedaron probados en este caso. Para eso, el jurado solo debe tener en cuenta las pruebas que se vieron y escucharon en el juicio. El jurado debe sacar sus propias conclusiones analizando las pruebas con sentido común y razonamiento. No debe especular sobre qué otras pruebas podrían haberse presentado, ni debe elaborar teorías que sean incompatibles con las pruebas existentes. Las pruebas son los testimonios, las pericias, los objetos secuestrados, las evidencias materiales, la declaración del imputado y toda la información que surge de las convenciones probatorias. Los alegatos de las partes no son pruebas, son opiniones. Segundo, aplicar el derecho. Una vez que el jurado definió cuáles son los hechos probados, y su segundo deber es aplicar el derecho. Significa que el jurado debe decidir en qué normas y leyes encuadran estos hechos. Es necesario que el jurado comprenda, acepte y aplique el derecho tal cual está explicado en estas instrucciones. El jurado debe dejar de lado cualquier criterio personal de sus integrantes sobre cómo les gustaría que fueran las leyes o sobre las ideas previas que tenían sobre ellas. El derecho son las garantías constitucionales, las leyes, los principios generales del derecho y las normas específicas que se deben considerar en este caso concreto. La explicación de cada una de esas normas se desarrollará más adelante en estas instrucciones. La explicación siguiente es importante. Si la jueza técnica, o sea, quien les habla, cometiera un error al explicar el derecho y el jurado, ustedes, dictara un veredicto defectuoso por esa razón, todavía podría hacerse justicia en este caso, puesto que, ya que la oficina judicial ha grabado todo el juicio, otro tribunal puede revisar y corregir esos errores. Pero nadie podrá corregir la injusticia si el jurado no respeta el derecho explicado en estas instrucciones, porque su deliberación es secreta. La Constitución ordena que todas las personas acusadas por un mismo delito sean juzgadas con las mismas normas. Eso es la igualdad ante la ley. Por eso es tan importante que el jurado acepte el derecho tal cual está explicado en estas instrucciones sin cuestionamientos. Para hacer justicia, la ley debe estar por encima de todos nosotros y de nuestras opiniones personales. Deber de imparcialidad. Para que el veredicto sea justo, solo podrá basarse en las pruebas que han sido presentadas, examinadas y discutidas en el juicio y delante del jurado. Para garantizar la imparcialidad, el jurado debe ignorar por completo toda información sobre el caso que sus integrantes hayan recibido alguna vez por los medios de comunicación, por comentarios, manifestaciones en vía pública o a través de redes sociales. El jurado no debe recibir, y mucho menos pedir, información a otras personas. Sus integrantes tampoco pueden postear fotos o publicar comentarios en medios de comunicación o en redes sociales o expresar opiniones sobre el caso fuera de la sala de deliberación. La imparcialidad también significa que el jurado no se debe dejar influenciar por sus propios prejuicios ni por sentimientos de miedo, lástima o rencor. Medios de comunicación y redes sociales. La libertad de prensa y la libertad de expresión son garantías reconocidas por la Constitución Nacional y son fundamentales para la vida en democracia.
pero la decisión del jurado debe ser libre y soberana, sin influencias externas de ningún tipo. Los medios de comunicación y las redes sociales no deben tener peso en la opinión del jurado. Solamente el jurado que participa del juicio conoce a fondo todas las pruebas, las declaraciones, las circunstancias y los derechos que están en juego. La prensa y las opiniones de particulares en las redes no deben ser una presión o un condicionamiento en la decisión que el jurado debe tomar, porque ellos no conocen en forma directa y objetiva las pruebas y ustedes sí. Las otras personas no tienen la responsabilidad de decidir en este caso, ustedes sí. Los datos, opiniones o entrevistas que se publiquen sobre el caso no son pruebas. Los medios y las redes pueden basarse en opiniones personales, simples sospechas, fuentes extraoficiales, fuentes anónimas, prejuicios y suposiciones. Ustedes no. Nadie podrá denunciar al jurado por su veredicto, ni podrá pedirle explicaciones sobre su decisión, salvo que se trate de un caso de soborno. Leyes y principios generales del derecho. Principios y garantías de nuestra Constitución Nacional. Presunción de inocencia. Todas las personas acusadas de un delito se presumen inocentes hasta que se declare su culpabilidad en un juicio. Ese es uno de los principios fundamentales con los que nuestra Constitución protege a todos los habitantes del país. Para poder derribar la presunción de inocencia, la Fiscalía tiene que demostrar al jurado, sin dejar margen a ninguna duda razonable, que los delitos existieron y que el acusado fue el responsable a la luz del derecho que se explica en estas instrucciones. Carga de la prueba. El acusado no tiene que demostrar su inocencia porque la inocencia de todas las personas se presume. En consecuencia, tampoco tiene la obligación de presentar ninguna prueba en su favor. La Fiscalía, en cambio, tiene la carga de presentar las pruebas suficientes para demostrar al jurado que el acusado es culpable. Beneficio de la duda. Duda razonable. La ley derivada de la Constitución Nacional ordena que en caso de duda debe decidirse lo que sea más favorable al imputado. Este principio significa que el acusado no puede ser declarado culpable si al finalizar el juicio el jurado tiene alguna duda legítima y sensata sobre cómo ocurrieron los hechos o sobre quién fue el autor. Es por eso que a lo largo del juicio se mencionó muchas veces la frase más allá de toda duda razonable. Una duda es razonable, cuando está basada en la lógica y el sentido común del jurado y no se puede superar luego de una serena evaluación de todas las pruebas presentadas en el juicio. En cambio, una duda no es razonable cuando es forzada, especulativa, fantasiosa o se basa en teorías inverosímiles. Entonces, si la Fiscalía con sus pruebas no ha convencido al jurado de que David Fernández es el culpable más allá de toda duda razonable, deberán declararlo no culpable por aplicación del beneficio de la duda. El sistema judicial acepta que solamente los protagonistas de un hecho pueden tener el conocimiento exacto de cómo ocurrieron las cosas. Por eso la ley no le exige a la Fiscalía que demuestre todo con certeza absoluta, sino que le exige que demuestre los hechos más allá de toda duda razonable. Ese es el máximo estándar de prueba que humanamente se puede alcanzar. Derecho a no declarar. La Constitución Nacional dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Todas las personas acusadas por un delito tienen el derecho a no declarar en juicio. Por otra parte, los jurados no pueden valorar el silencio como una presunción en contra del acusado. Si el acusado decide no declarar, está ejerciendo un derecho constitucional. El jurado no debe interpretar que ese silencio oculta algo que lo compromete en el hecho investigado. Si el acusado decide declarar, puede hacerlo libremente y en cualquier momento del juicio. No está obligado a prestar juramento ni a responder preguntas. En este juicio, el acusado declaró en 2 oportunidades. La primera con el control de todas las garantías constitucionales. Esa declaración fue incorporada como prueba para que pueda ser valorada por el jurado y finalmente la producida en la audiencia del día de hoy. Conceptos y definiciones sobre prueba y su valor en juicio. Son prueba en un juicio las declaraciones de los testigos, se llama prueba testimonial, la de los peritos o consultores técnicos se llama prueba pericial, la declaración del imputado, los objetos secuestrados y exhibidos en el juicio, también es una prueba material, y esto incluye la documentación mostrada, como por ejemplo actas policiales, croquis ilustrativos, fotos, videos y audios que se presenten ante este jurado. También las convenciones probatorias, todo se detallará más adelante siguiendo el orden de esta numeración. No son prueba los alegatos de apertura y de clausura que expusieron las partes, las declaraciones en los medios de comunicación o redes sociales que pueden hacer las partes, el acusado, los familiares del acusado o de la víctima o cualquier otra persona relacionada con el caso.
las preguntas que realizan las partes a los testigos y peritos durante los interrogatorios. No son pruebas las objeciones que plantean las partes durante la declaración de un testigo o durante la exposición de la otra parte, y tampoco es prueba lo que la jueza resuelve sobre las objeciones de las partes. Para decidir cuáles son los hechos del caso, el jurado debe considerar únicamente las pruebas que se vieron y escucharon en el juicio. Tipos de prueba. Se puede haber mencionado dos tipos de términos como prueba directa y prueba indirecta o circunstancial. Son dos tipos de prueba igualmente válidos y el jurado es soberano para darles mayor o menor peso en su deliberación. Prueba directa es cuando un testigo cuenta en el juicio algo que vio, escuchó o percibió personalmente. Prueba indirecta es cuando un testigo declara algo que le sirve al jurado para sacar una conclusión, para deducir algo, aunque el testigo no lo diga expresamente. Si el jurado decide creerle al testigo, tendrá la prueba indirecta en un caso de un ejemplo, como lo relato. Vi que alguien entró todo mojado y con el paraguas, la prueba indirecta significaría que estaba lloviendo. Las pruebas materiales que se muestran en el juicio, por ejemplo, objetos secuestrados o fotografías, también pueden aportar prueba directa o indirecta para el jurado. Valoración de las pruebas en general. En la sala de deliberación secreta, los integrantes del jurado deben analizar y relacionar las pruebas utilizando el mismo sentido común que aplican a diario para valorar las cosas que ven, escuchan y perciben de su entorno. El jurado debe evaluar cuidadosamente la totalidad de las pruebas con buena fe y con la mente abierta para decidir cuáles pruebas les resultan importantes, fidedignas y creíbles y cuáles no. Prueba testimonial. Los testigos declaran bajo juramento. En caso de mentir o de ocultar lo que saben, pueden ser acusados del delito de falso testimonio. Sin embargo, no existe una fórmula científica para saber si todo lo que dicen es absolutamente cierto. Ustedes han escuchado a lo largo de todo el juicio que todos los testigos y peritos que se sentaron, yo les hice jurar la fórmula del juramento. Bien, a eso se refiere este párrafo. Para el jurado, algunas declaraciones pueden resultar menos confiables que otras. El jurado es soberano para decidir si va a creer todo o una parte o nada de cada uno de los testimonios. Para valorar la credibilidad de un testigo es importante recordar que para la mayoría de las personas no es algo habitual tener que declarar en un juicio, en un caso importante, bajo juramento y frente a un jurado popular. Las personas reaccionan y se muestran de maneras diferentes. Además, los testigos provienen de distintos ámbitos, tienen diferentes capacidades, valores y experiencias de vida. Existen muchas variables que pueden afectar su claridad, su estado de ánimo, su memoria o su actitud durante la declaración. Es por eso que el jurado no debe apresurarse en sacar conclusiones valorando únicamente la primera impresión que le genera un testigo. Por otra parte, es fundamental valorar cada testimonio en el contexto del resto de las pruebas. Por último, las declaraciones de los testigos deben valorarse por su calidad y no por su cantidad. Para el jurado, las declaraciones de unas pocas personas pueden resultar más confiables que las de otro grupo mayor de testigos. No deben decidir simplemente contando la cantidad de testigos que informan una cosa u otra. Ahora les voy a leer algunas recomendaciones como pautas para ayudarlos a evaluar la declaración de los testigos. Las preguntas a realizarse serían las siguientes. ¿Pareció sincero el testigo? ¿Hay algún motivo por el cual no estaría diciendo la verdad? ¿Tenía algún interés personal en el resultado del juicio? ¿Parecía capaz de brindar observaciones precisas y completas sobre el tema de su declaración? ¿Tuvo una buena oportunidad para explayarse? ¿En qué condiciones y circunstancias estaba el testigo cuando vio, escuchó o percibió el evento sobre el cual declaró? ¿Ese evento fue algo inusual en su vida o fue parte de su rutina? ¿El testigo tuvo alguna razón para recordar puntualmente el evento sobre el cual declaró? ¿Tuvo alguna incapacidad o dificultad para recordar los eventos? En ese caso, ¿les pareció genuina esa dificultad o les pareció una excusa para evitar responder alguna pregunta? ¿El testigo les pareció razonable y consistente mientras declaraba? ¿Su declaración fue compatible o incompatible con lo que dijeron otros testigos? ¿Hay alguna razón para sospechar que alguien le ofreció o le dio al testigo dinero, protección o cualquier otro beneficio para que dijera algo en especial? ¿Hay alguna razón para sospechar que el testigo sufrió algún tipo de presión, amenaza para que dijera algo en especial? ¿Cuál fue la actitud general del testigo durante su declaración? Peritos o prueba pericial.
Los peritos o consultores técnicos son personas expertas en alguna materia que brindan su testimonio en el juicio y presentan sus propias conclusiones científicas. En el juicio, cada una de las partes presenta sus propios peritos. Al igual que los testigos, declararon bajo juramento de decir verdad. La diferencia es que los peritos sí pueden dar su opinión si se les consulta sobre algo relacionado con su especialidad. El jurado es soberano para decidir qué tan experto le parece el perito en determinada materia y qué valor le dará a su declaración. Una opinión científica no es obligatoria para el jurado. Para una adecuada valoración, el jurado debe considerar el entrenamiento del perito, su experiencia en la actividad y títulos académicos, las razones que dio para fundamentar cada opinión, si esa opinión se apoyó en hechos o circunstancias que para el jurado están acreditadas con el resto de las pruebas, si la opinión es razonable, si es compatible o incompatible con el resto de las pruebas del caso. Declaración del imputado. En este juicio el acusado hizo uso de su derecho y declaró en 2 oportunidades. Esa declaración fue legalmente incorporada como prueba. Para analizar esa prueba, el jurado debe valorar que el imputado no está obligado a declarar por una garantía constitucional, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento de decir verdad. En consecuencia, el acusado puede decir cosas verdaderas o falsas, sin que se le pueda imputar el delito de falso testimonio. Prueba material. Son los objetos, armas, ropas, muestras, documentos, videos, audios, fotografías y todos los objetos que se mostraron en el juicio como prueba. Aquí se incluyen también los croquis ilustrativos, mapas o referencias de geolocalización. Esas pruebas estarán disponibles en la sala de deliberación para ser examinadas por el jurado si ustedes lo consideran necesario. Las convenciones probatorias fueron las que se dieron en las instrucciones iniciales y se les hicieron llegar también en papel. Otros conceptos importantes para analizar la prueba. Valorar las pruebas sin prejuicios ni estereotipos. Las personas tenemos suposiciones o ideas sobre cómo son los demás o sobre cómo creemos que deberían ser. En definitiva, se trata de prejuicios y estereotipos, positivos o negativos, que influyen en nuestras decisiones, aunque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Esos prejuicios pueden ser molestos para la buena convivencia en la vida cotidiana, pero en los juicios como este directamente son ilegales y discriminatorios. Un jurado no puede inclinar su decisión por prejuicios y estereotipos basados en el género de las personas, su raza, religión, posición social, nacionalidad, procedencia, por su edad, su nivel de educación, sus costumbres, su orientación sexual o incluso en su forma de hablar. Decidir a favor o en contra de una persona sobre la base de estereotipos y prejuicios viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley. El jurado solo puede basar su decisión en las pruebas que tuvo en el juicio. Condición de la víctima, tutela judicial efectiva. Esto también se repite. Todas las víctimas tienen derecho a la tutela judicial efectiva sin importar sus condiciones personales, origen, costumbres o sus antecedentes. Negar un juicio justo a una víctima por el hecho de que tuvo conductas moral o legalmente reprochables a lo largo de su vida es una discriminación prohibida por la ley. El motivo o el móvil del hecho. No es necesario demostrar el motivo o el móvil de un hecho para considerar que el delito existió. Se puede cometer un delito sin tener un móvil. También se puede cometer un delito con un solo móvil. También se puede cometer con más de un móvil. La Fiscalía no necesita probar un móvil para poder demostrar que un delito existió. La prueba del móvil es una prueba más dentro de las tantas otras que pueden presentar la parte acusadora en el juicio. Pautas y recomendaciones para la deliberación, que es lo que sigue a esta lectura de instrucciones. El jurado no define el castigo. El jurado decide si una persona es culpable o no culpable de los delitos por los que fue acusada. Si el veredicto es de culpabilidad, la jueza técnica, o sea yo, en otra etapa del juicio, sin la participación del jurado, decidirá la cantidad de años de prisión y cualquier otro tipo de pena que le corresponda según la ley, por lo que ese tema no debe ser relevante durante su deliberación. Segundo, designación de un presidente o presidenta. El jurado debe elegir a uno o una de sus integrantes como presidente. Esta persona debe conducir y ordenar la discusión durante la deliberación. También debe firmar y poner la fecha en el formulario final del veredicto. Por último, es la persona encargada de la lectura del veredicto en la sala de audiencias. Utilización de notas.
Cada integrante del jurado puede llevar sus anotaciones a la sala de deliberación para usarlas como ayuda a memoria. Esas anotaciones no son pruebas, son apreciaciones y registros personales. La persona que la escribió no está obligada a compartirlas con el resto del jurado. Las notas, además, pueden coincidir o no con los recuerdos de los otros integrantes del jurado sobre una misma prueba. Diálogo abierto y libre. Los integrantes del jurado deben expresarse libremente y escucharse unos a otros de manera constructiva para discutir y analizar las pruebas. Cada uno debe defender y explicar a conciencia su opinión, pero al mismo tiempo deben mantenerse abiertos a incorporar las opiniones de los demás e incluso modificar sus puntos de vista si advierte que está equivocado. Sería injusto e irresponsable cambiar de opinión solo para terminar de una buena vez con el debate y alcanzar el veredicto. Decisión individual. Cada miembro del jurado debe decidir su voto de manera individual, pero después de haber discutido con el conjunto todos los temas a tratar. Preguntas que les surjan durante la deliberación. Si durante la deliberación surge alguna duda sobre estas instrucciones que les impide a ustedes avanzar con su tarea, deben escribirla y entregarla al o la oficial de sala, o sea, a Nancy o a Jaime, quienes permanecerán cerca de la puerta de la sala de deliberación. El oficial de sala la entregará a la jueza y el planteo se analizará juntamente con las partes. El jurado volverá a la sala de audiencias para ser informado de la respuesta a la mayor brevedad en el caso de haber tenido esa duda que deba yo evacuarla o responderla. Y esto es importante. La pregunta por escrito debe expresarse de manera más clara y completa posible, pero nunca debe anticipar a la jueza cómo va el conteo de los votos o cuáles son las opiniones mayoritarias, ¿sí? Tiene que ser una pregunta que hagan la pregunta de la duda, pero neutra en cuanto al contenido respecto de los votos que vayan llevando, si es que llevan votos. Bien, bueno, ahora voy a pasar a explicarles el derecho penal aplicable, que fue la última parte de la locución de los alegatos tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Preguntas iniciales. Antes de pasar a analizar qué dicen las leyes vigentes, el jurado debe responder dos preguntas fundamentales. La primera es si el hecho existió. Si la respuesta es no, deben dar un veredicto de no culpable. Si la respuesta es sí, deben pasar a la segunda pregunta, que es ¿el acusado lo cometió? Si la respuesta es no, deben dar un veredicto de no culpable. Si la respuesta es sí, deben pasar a analizar las leyes que se explican a continuación para definir cuál fue el delito cometido y si ese delito tuvo agravantes, atenuantes o causas de justificación reconocidas por la ley. ¿Cuáles son los posibles delitos existentes en este caso? Se van a analizar 5 opciones de delitos que fueron las que finalmente, luego de la audiencia que tuvimos cuando ustedes se retiraron, se resolvieron que van a quedar. Y voy a explicar los requisitos de cada uno de ellos. El primero, homicidio calificado por el acuerdo premeditado de 2 o más personas. El artículo del Código Penal dice al respecto, al que matare con el concurso premeditado de 2 o más personas. Para que se configure este delito, en el juicio deben quedar probados los siguientes requisitos. Primero, que David Fernández y al menos 2 personas más mataron a Cristian Valdebenito. 2. Que ese grupo de personas compartió al momento del hecho la intención criminal de matar a Cristian Valdebenito. Para esto es necesario demostrar que todos sabían que iban a matar a la víctima, todos se dirigieron al lugar con ese objetivo y además todos querían matar a esa víctima o aceptaron como muy posible ese resultado. Requisito 3. Todos aportaron voluntariamente acciones propias para que se produzca el resultado muerte. Para esto es importante tener en cuenta que no todas las personas deben tener exactamente el mismo grado de participación para que se configure el delito. Una puede hacer más y otras menos. Lo importante para que exista esta agravante es que las 3 personas hayan compartido el plan de matar a la víctima y hayan compartido voluntariamente la acción de ataque. Atención, si falta alguno de estos requisitos, no podrán declarar que hubo un homicidio calificado por el acuerdo premeditado de 2 o más personas. Homicidio simple. Para que se configure este delito,
en el juicio deben quedar probados los siguientes requisitos. Primero, que David Fernández mató a Cristian Valdebenito. Segundo, que David Fernández tuvo la intención criminal de matar a Cristian Valdebenito. El homicidio simple es un delito intencional. Eso significa que la muerte de la víctima no puede ser el resultado involuntario, accidental o inesperado para el autor. La persona que comete el homicidio simple debe tener la intención criminal al momento del hecho. Para tener intención criminal, el autor debe saber que va a matar a la víctima y además querer matar a esa víctima. Se llama dolo directo eso. O aceptar como muy posible ese resultado, se llama dolo eventual. Para que exista dolo directo es necesario probar que Fernández tuvo una conducta totalmente voluntaria, directa y dirigida a matar a Valdebenito. Para que exista dolo eventual es necesario probar que Fernández sabía que el ataque tenía altas chances de causar la muerte a Valdebenito, que aceptó voluntariamente esa posibilidad y que continuó adelante con la agresión. En los homicidios, la ley considera que el dolo directo, que fue lo que expliqué recién, y el eventual son iguales. En cualquiera de los dos casos existe intención criminal. La atención de esto es que si falta alguno de los requisitos, no podrá declararse culpable del delito de homicidio simple. Siguiente delito. Homicidio simple con legítima defensa. La ley acepta que bajo circunstancias especiales una persona pueda matar a otra en legítima defensa sin que eso sea un delito. Para que exista legítima defensa se deben probar los siguientes 5 requisitos. Primero, una agresión ilegítima. Para actuar en legítima defensa, el acusado debe reaccionar ante una agresión ilegítima. Esto ocurre cuando una o más personas, sin tener ninguna razón válida, atacaron o tuvieron la intención de atacar al acusado o a otra persona a la cual el acusado intentó defender. Para que se cumpla este requisito se debe probar que Cristian Valdebenito protagonizó una agresión ilegítima contra David Fernández. 2. Segundo requisito, momento. La ley justifica defenderse de una agresión ilegítima en el momento en que ocurre, pero no justifica vengarse después de que desapareció el peligro para el agredido. El peligro finaliza cuando el atacante abandona su intención de agredir o cuando ya no muestra intención de continuar la agresión. En cambio, la agresión ilegítima sigue existiendo mientras haya una situación de peligro para la persona agredida. Para que se cumpla este requisito, se debe probar que David Fernández usó la legítima defensa mientras estaba ocurriendo la agresión ilegítima. Requisito 3. Necesidad. Para la ley, una persona que es atacada no está obligada a esconderse o a escapar para ponerse a salvo, sino que puede quedarse y defenderse. Sin embargo, para estar justificado, ese acto de defensa debe ser necesario. Esto significa que la persona no podría haberse defendido de un modo distinto al que lo hizo. En este punto deben analizar si la persona podía o no saber que había otras formas menos graves de defenderse o si tendría que haberse dado cuenta. Esto deben evaluarlo según lo que, a criterio de ustedes, se le puede exigir a una persona razonable que esté frente a un peligro. Para que se cumpla este requisito, se debe probar que David Fernández no sabía o no tenía por qué saber que había formas menos dañinas de defenderse. Requisito 4. Proporcionalidad. Para estar justificado, el acto de defensa debe ser racional o proporcional a la violencia de la agresión ilegítima. Un acto de defensa que es desproporcionadamente más grave que el daño que se pretende evitar no es legítima defensa. Para que se cumpla este requisito, se debe probar que el acto de defensa de David Fernández fue proporcional o racional en comparación con la gravedad de la agresión ilegítima sufrida. Requisito 5 y último para esta figura penal es la falta de provocación. Para que un acto de defensa esté justificado, la persona que se defiende no debe haber provocado la agresión. Este requisito se llama falta de provocación suficiente. Para que exista legítima defensa, la agresión inicial no debió ser provocada por el acusado. Para que se cumpla este requisito, se debe probar que David Fernández no provocó la agresión de la cual luego se defendió. Si se cumplen los 5 requisitos, se debe emitir el veredicto de no culpable por existir legítima defensa, pero si falta alguno de los requisitos, no podrán declarar que hubo legítima defensa. Se transcribió a continuación lo que dice el Código Penal respecto de esto, que dice: no son punibles el que obrare
en defensa propia o de sus derechos siempre que concurrieran las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel durante la noche rechazar un escalamiento. Bueno, eso es un ejemplo que da el código. Igualmente respecto a aquel que se encontrara un extraño dentro de su hogar siempre que haya resistencia. El que obrare en defensa de la persona o derechos del otro siempre que concurren circunstancias. Bueno, eso es otro acápite. Bien. Homicidio simple con exceso en la legítima defensa. La ley define como delito los homicidios cometidos con exceso en la legítima defensa. Para que exista este delito, se debe probar que se cumplieron los siguientes requisitos de la legítima defensa: la agresión ilegítima, el momento, la necesidad, la falta de provocación, y que hubo un exceso en el requisito número 4 de la proporcionalidad. Es decir, este delito, homicidio simple con exceso en la legítima defensa, está íntimamente vinculado con el que leí antes, que era el de legítima defensa. Esto es, con exceso en esa legítima defensa. Está explicado qué es lo que debe considerarse exceso y tiene que ver con la proporcionalidad. Entonces, para que exista exceso en la legítima defensa, se debe probar que David Fernández sufrió una agresión ilegítima, que se defendió mientras estaba ocurriendo esa agresión ilegítima, que al momento de defenderse no sabía o no tenía por qué saber que había formas menos dañinas de hacerlo, que David Fernández no provocó la agresión de la cual luego se defendió y que la defensa de Fernández fue excesiva, no proporcional ni racional en comparación con la gravedad de la agresión ilegítima sufrida. Si falta cualquiera de los requisitos 1, 2, 3 y 5, no podrán declarar que hubo exceso en la legítima defensa. Finalmente, el último delito es homicidio en riña o agresión. El Código Penal define al homicidio en riña o agresión de la siguiente manera: cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de 2 personas resultare muerte, sin que constare quiénes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido. Es riña cuando ocurre una pelea en la que participan activamente 2 partes enfrentadas. Es agresión cuando una parte ataca a la otra. En ambos casos, la cantidad total de personas intervinientes debe ser, como mínimo, 3. Para que exista este delito es necesario demostrar los siguientes requisitos: que existió una riña o una agresión en la que participaron como mínimo 3 personas sin que exista un acuerdo previo, que Cristian Valdebenito participó de la pelea o fue blanco de la agresión, que David Fernández participó activamente de la pelea o la agresión, ejerciendo violencia física directa y significativa sobre Cristian Valdebenito. Y el último requisito es que no se pueda determinar con las pruebas presentadas cuál de todas las personas que intervino en esa riña o agresión fue la autora directa o la responsable principal de la muerte de Cristian Valdebenito. Si falta cualquiera de estos 4 requisitos, no podrán declarar que hubo un homicidio en riña o agresión. Bien, hasta allí la instrucción respecto de cada uno de los delitos que las partes han requerido que sean instruidos. Opciones de veredicto. Yo les voy a dar... Señoría, sí. Sobre las opciones de veredicto tengo una apreciación, le pido disculpas, recién lo veo. Entiendo que debe incorporarse una opción de no culpable por ejercicio de la legítima defensa para que quede claro si el jurado entiende que ese es el caso. Porque la opción 5 no aclara el no culpable. Lo que pasa... ¿Cómo? La opción 5 dice no culpable. Sí, pero no dice si es por legítima defensa o por otra razón, y puede haber sido por otra razón. Por eso solicito que haya una expresa que diga si le encuentran no culpable por legítima defensa o no culpable por cualquier otra razón. No culpable sin que diga nada, ninguna aclaración. Bien, doctor. Adhiero que se bueno, esgrima el punto 6. Si no, justo no se los mostré. Bien. Esto no se imprimió. ¿Le podés decir a alguien que lo tipee y agregue el sexto? Sería que quede como quinto y sexto y último el genérico. ¿Cómo, doctor?
Que quede como quinta la opción de que no culpable por no culpable legítima defensa y, y como sexto el no culpable genérico que siempre tiene que estar. Y el sexto igual, pero hasta ahí, no culpable. ¿Sí? No me traes una copia, lo ven. Con una sola alcanza, porque es para el jurado. Bien. Vamos a las opciones de veredicto mientras terminan de escribir esto. Bien. Lo que les decía, el formulario de veredicto va a tener las distintas opciones, las cuales ustedes, es decir, luego de la deliberación, el presidente deberá marcar con una cruz en una línea que hay en cada una están todas las opciones tienen una línea, deben marcar una sola de las opciones de lo que ustedes decidan luego de la deliberación secreta. Opción 1, van a leer que dice homicidio calificado por el acuerdo premeditado de 2 o más personas. Si el jurado considera probado que David Fernández y al menos 2 personas más mataron a Cristian Valdebenito, que ese grupo de personas se dirigió al lugar compartiendo la intención criminal y que todos aportaron voluntariamente acciones propias para que se produzca la muerte, deberá declarar a David Fernández culpable del delito de homicidio calificado por el acuerdo premeditado de 2 o más personas. Opción 2. Homicidio simple. Si el jurado considera probado que David Fernández mató a Cristian Valdebenito con intención criminal al momento del hecho, deberá declarar a David Fernández culpable del delito de homicidio simple. Opción 3. Homicidio simple con exceso en la legítima defensa. Si el jurado considera probado que David Fernández se defendió en forma excesiva o desproporcionada de una agresión ilegítima no provocada por él en el momento en que la estaba sufriendo y sin saber que había formas menos dañinas de defenderse, deberá declarar al acusado culpable del delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa. 4. Homicidio en riña o agresión. Si el jurado considera probado, más allá de cualquier duda razonable, que David Fernández participó activamente de una riña o agresión en la que hubo al menos 3 personas, donde resultó muerto Cristian Valdebenito, sin que se pueda determinar cuál de todas las personas fue la autora directa o la responsable principal de la muerte y sin que exista un acuerdo previo, deberá declarar a David Fernández culpable del delito de homicidio en riña o agresión. Opción 5. Legítima defensa. Si el jurado considera probado que David Fernández se defendió en forma proporcional de una agresión ilegítima no provocada por él en el momento en que la estaba sufriendo y sin saber que había formas menos dañinas de defenderse, deberá declarar a David Fernández no culpable. Y la última opción va a ser si el jurado considera probado que David Fernández no es culpable. ¿Así? Bien. Así va a quedar redactado. Bien, eso va a ser el formulario, que es lo más importante que luego de la deliberación el presidente debe completar con el señalamiento de una cruz en la opción que ustedes elijan y la firma. Unanimidad. El veredicto debe ser unánime y los 12 miembros del jurado deberán estar de acuerdo con declarar al acusado culpable o no culpable de cada uno de los delitos analizados durante la deliberación. El jurado debe hacer su mayor esfuerzo para alcanzar un veredicto unánime, pero si no logra ese objetivo después de un plazo razonable de deliberación, debe informarlo por escrito a la jueza para que ella indique las alternativas posibles. Duración máxima. ¿Qué dice el código respecto de cuánto puede extenderse una deliberación? Dice que la deliberación no podrá extenderse más de 2 días ni podrá suspenderse salvo enfermedad grave de alguno de los jurados. Comunicación del veredicto. Cuando el jurado alcance un veredicto, él o la presidenta deberá escribirlo en el formulario disponible que se le va a entregar y deben completar siguiendo las instrucciones finales. Luego deben avisar al oficial de sala. Enseguida el jurado va a regresar a esta sala de juicio para entregar el veredicto a la jueza, quien revisará que el formulario esté completo. Finalmente, él o la presidenta del jurado leerá el veredicto en voz alta.
¿Cómo llenar el formulario del veredicto? Es lo que le expliqué recién. En el formulario de veredicto el jurado encontrará todas las opciones posibles. Si se alcanza un veredicto unánime, el presidente debe marcar con una cruz en la opción decidida. Recuerde, solo podrán elegir una sola opción. El presidente debe firmar la hoja en el lugar indicado al pie de la misma y cuando completen el formulario deben anunciarlo a él o la oficial de sala que va a estar no con ustedes dentro de la sala, sino en las proximidades, atrás de la puerta, fuera del recinto. El jurado va a volver a esta sala y el presidente debe traer el formulario, entregármelo a mí para que yo haga el control y luego dar lectura en voz alta y luego quedarían dispensados del servicio. Bien, ahora fueron a terminar de limpiar el formulario. Doctor. Señoría, respecto a la instrucción de no alcanzar la unanimidad, no sé si la dijo. No, porque en realidad está genérica como para que en caso de que no lo sea, le avisen al oficial de sala y allí volvemos. Sí, por eso es la genérica, no la había escuchado, le preguntaba. ¿No? Para no recargar. En caso de, obviamente, de que no llegue... muchas gracias. Bien. Quedó entonces redactado. Nosotros, el jurado, por unanimidad, encontramos a David Fernández no culpable por legítima defensa, el quinto, y la sexta, que es la que se incluye, encontramos no culpable a David Fernández. Perfecto. ¿Está correcto? Sí. Bien. ¿La quieren ver? No, no estoy de acuerdo. Bien. A ver. Bien. Bueno. Entonces, la cuestión genérica es esta, que si no alcanzan un veredicto en un plazo que ustedes consideren razonable, le hacen saber a cualquiera de los oficiales de sala que esté allí y con un papelito la ley prevé un procedimiento especial. Bien. Bueno, les voy a meter en este sobre 2 copias de las instrucciones por si alguno la quiere consultar y el formulario del veredicto, que es lo cual luego en este mismo sobre deben entregarme. Se lo voy a dar a Nancy. Bueno, nada más que recomendarles que hagan honor al juramento que han prestado y agradecerles el servicio, y vamos a estar aguardando la deliberación secreta soberana en este jurado imparcial. Bien, se pueden retirar.